Ya. Entonces tenemos el Hatha Yoga Pradipika, el autor es Yogi Swatmarama, y la ubicación histórica y el año más o menos en el siglo XV en India, después de Cristo. Comenzó el 1 de enero de 1401 y terminó el 31 de diciembre de 1500. Es llamado el siglo de las innovaciones y abre la denominada era de los descubrimientos. Pero eso más como relacionado con Europa. A pesar de Sí, exacto, que como lo hacemos es en India, pero ¿qué pasa? ¿Te Claro, acuerdas en que sí? Europa está pasando todo este boom de los descubrimientos, nuevas tierras y todo eso. A pesar de lo positivo con que habitualmente se ha connotado este periodo, porque en el fondo fue beneficioso para los que estaban en el poder nomás. A los que Pues, descubrieron. subyugar a los pueblos no tiene un halo positivo. El siglo XV es también el inicio de una era de represión, la caza de brujas también por parte de la Inquisición, así como el expansionismo europeo que derivará posteriormente en el genocidio de los pueblos originarios de América, o el traslado masivo en condiciones inhumanas y la posterior esclavización de millones de personas desde África. Ya. Yo los quise poner, bueno, saqué los datos estos del Wikipedia, desde el punto de vista histórico, como para ubicarnos, ¿no? Pero a mí me recordé del 1492, yo creo que es importantísimo, y así como a nosotros nos tocó el descubrimiento de América, digo nosotros que somos americanos, bueno, la Berito acá que vino, ahora se considerará americano, pero las visiones, ¿se fijan? O sea, eh, en Europa buscar la expansión de los imperios, ¿no? Y, y en América estábamos acá súper tranquilos, felices, las culturas americanas, ¿no? Tanto del norte, centro y sur de América, un continente que es riquísimo en alimentos, en agua, en territorio. Entonces, nuestra mentalidad, y espero que no se nos cambie, es bastante más expansiva. En América uno no siente que no tiene más dónde ir. Es más, a uno le falta vida para recorrer América, ¿cierto? Tanto del norte, sur como centro. No nos falta el agua y tenemos mucha comida. Entonces, más allá de los recursos como el oro, la plata y esas cosas, los minerales que para Europa eran muy importantes, nos afectó este proceso. Entonces, cuando aparece en este siglo V este yogi, que está en India, donde ya vimos nosotros que es una cultura, como habíamos definido, ¿de qué tipo? ¿Patriarcal o matriarcal? La cultura que imperaba en ese siglo XV y todavía incluso. Patriarcal, diría yo. Patriarcal, ¿cierto? Porque según lo que vimos en el desarrollo histórico, el módulo pasado, ¿cierto? Patriarcal, una cultura absolutamente patriarcal, ¿no? Vertical, donde existían las castas. Entonces, se escribe el yoga pradipika, hatha yoga pradipika, y entonces aparece una, si se quiere, una luz, como aparece aquí en su concepto etimológico. Entonces aparece en la estructura del texto, ¿alguien no está de acuerdo con la visión histórica de lo que estaba pasando más o menos en Occidente en esta época? Por ejemplo, lo positivo, como dice ayer, eran los descubrimientos, ¿no? Todavía no estamos, pero ya de alguna manera me parece que ya se había iniciado el Renacimiento después de 1200, 1300, que se van de alguna manera, pero aparece la Inquisición, por ejemplo, que fue terrible. Eh, y, y claro, es positivo en el sentido de la expansión de Europa, ¿no? Para los que eran invadidos o descubiertos, no fue para nada, ¿cierto?, Fue gratificante. positivo, fue positivo para Europa y Exacto. para el poder en Europa, porque más que también para los ciudadanos de Europa, tampoco. O sea, No, por eso, para los imperios, ¿no? para los Para imperios, los claro. emperadores, reyes, lo que hayan sido que están ahí. Entonces, no había
un sentido de un descubrimiento para hacer desarrollar a los pueblos, sino que más que todo para subyugarlos. Y aparece entonces este concepto del yoga, el Hatha Yoga Pradipika, que vamos a ver ahora qué nos propone. Fíjese que en la estructura del texto, ¿qué significa? ¿Pudiera alguien leer lo que dice Hatha, después dice yoga y después dice Pradipika? ¿Quién quiere? Yo sigo Ay, leyendo. Ay, yo que. Nada que me dé vergüenza, pues. Vamos. Ya, Jocelyn, ya. Perdona a nadie. Vamos con Jocelyn. ¿Lo estás viendo, Jocelyn? ¿Lo puedes ver? etimología, no sé si se escucha Sí. bien. Se escucha bien. Yo lo veo, pero se escucha bien porque el internet mío está medio lentito. Etimología, la lámpara que ilumina. El yoga de la tortura. Hatha, forzar, torturar, obstinación, persistencia, opresión, autotortura. Yoga, la relación con el todo, práctica. Pradi. Padipika, Pradi, la, con PR, Pradi. verdad, Pradipika, lámpara que ilumina mucho, siendo Dipa la lámpara. Perfecto. ¿Sigo? Sí, Está bien. El libro consiste en 389 sutras y los aforismos. Están divididos en 4 instrucciones. ya. Aquí, al igual que en el anterior, ¿cierto? Lo importante es que nos sintamos que estamos ubicados, ¿cierto? Tenemos un autor, que es un yogi, ¿sí? Que tenemos el título del texto, el Yoga Pradipika, el Hatha Yoga Pradipika, el autor, ¿cierto? El yogi Swatmarama, y el tiempo, siglo XV después de Cristo, ¿no? Y lo que está pasando, lo que pasaba entre Europa y América, porque a nosotros nos interesa esa visión, y, y qué significó, ¿no le llama la atención el nombre en una época de oscuridad absoluta? ¿No? Porque de verdad yo siento que de alguna manera ahí la cultura tanto occidental como oriental pensábase solo en la conquista, ¿no? Solo conquistar, porque en India, por ejemplo, bueno, también estarían los reinos que se pelearían, en China también estaban ocupados, ¿cierto?, de expandirse lo más que pudieran el imperio, y bueno, yo no soy muy experta en cultura oriental, pero el tema era que siempre, lo que yo entiendo es que siempre estaban las guerras por expandir los imperios. Ese era como la motivación, ¿cierto? Por muchos siglos. ¿Nadia? Yo más o menos pensando en lo que estamos hablando, saco por conclusión que en el fondo este texto surge en esta época y en este escenario geográfico, geopolítico, eh, como algo distinto a lo que se venía con los Yoga Sutras de Patanjali, que en el fondo se consideraba el camino del yoga como algo netamente desligado del cuerpo, desligado más de lo terrenal, en donde el cuerpo era un obstáculo para lograr la iluminación. Era impuro, sucio y un montón de cosas. Entonces acá esto cambia, porque de hecho el Hatha Yoga Pradipika, de donde viene igual el Hatha Yoga, que es la yoga fuerte, en donde el cuerpo empieza a cobrar protagonismo, o sea, no protagonismo, sino que se empieza a considerar al cuerpo como un elemento fundamental para llegar a la iluminación. De hecho, de acuerdo al contexto geopolítico, yo creo que inconscientemente existe como un deseo de estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Entonces, para estar en el mundo sin ser del mundo, es necesario usar los elementos que tenemos, por ejemplo, el cuerpo. Entonces, por eso se dice forzar, torturar, obstinación. No sé si utilizaría la palabra torturar, pero el Hatha Yoga es un yoga fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que someter al cuerpo, someter las pasiones, controlar los instintos, controlar lo denso,
para que a través del cuerpo se llegue a la iluminación, pero consciente, o sea, estando ahí como con lo tangible. Entonces, la Con este lámpara vehículo, ilumina, claro, o sea, con un se ilumina vehículo el que es el cuerpo, cuerpo. claro, se ilumina el cuerpo. Claro. Por Entonces, eso dice ahí que es importante ese concepto de la lámpara. O sea, claro, algo la lámpara es algo que te ilumina, porque ¿para qué vamos a tener una lámpara si no tiene una luz adentro, ¿cierto? así es. Y tampoco vamos a tener una lámpara, como dicen también en algunos textos sagrados, debajo, oculta, nadie oculta una lámpara debajo de la mesa, ¿no? Porque De es para hecho, iluminar, exacto, es de hecho, la para... lámpara es la lámpara del conocimiento, es la luz del conocimiento y la sabiduría, porque la palabra alumno, por ejemplo, significa al que Sí, todavía no está iluminado. Entonces ahí tiene toda esa relación. y por eso a mí me gusta, porque pienso que con tantos miles de años todavía a mí me gusta hablar de estudiantes o practicantes, porque todos tenemos luz, ¿no? Lo que hay que hacer es sacarle brillo, ¿no? A la luz que cada uno tiene. Ya, entonces, vamos a ver, en este caso, seguimos con esta pequeña introducción, ¿cierto?, del texto, y ya sabemos que está escrito igual, de manera de aforismo, y al igual que el otro que tenía 4 partes, no le llaman capítulos, sino que le llaman instrucción. Y acá, bueno, la primera instrucción habla de las asanas, la segunda instrucción, que serían las posturas de yoga, fíjense que está escrito con I latina. Segunda instrucción habla del pranayama, ¿no? Control de la respiración. La tercera instrucción habla de la kundalini, ¿no? O proceso de la energía en el cuerpo. Y la cuarta instrucción habla de los chakras o centros de energía en el cuerpo. Y ahí, entonces, vienen después 4 ejemplos, al igual que en el anterior. Ya, a ver. Vamos a ver aquí cómo lo sentimos. Empieza tú, Yuri, con el Sutra 1.15. El yogi fracasa por exceso de comida, agotamiento físico, charlatanería, ascetismo exagerado, compañía inadecuada e inquietud. Ya. Está como... A mí me llamó la atención esto porque al ti decir, ¿qué hay que hacer para fracasar? ¿No? ¿Qué hacer para fracasar? Come en exceso, trabaje de más, hable mucho, ¿sí? Aislamiento, ascetismo, o sea, cuando uno se va al extremo ya, casi de latigar, no sé, torturarse con las asanas. Y dime con quién anda y te diré cuánta inquietud tienes, ¿no? Bueno, un poco así, ¿cierto? Como en la vida cotidiana, no te dice así ya eso. Bien, Lorena, lee el 1.16. Lorena, parece que tienes apagado el micrófono. No te Lo escuchamos. tiene prendido, pero no se escucha. A ver ahora. Ah, no, no te escuchamos. Ya. No, ya. Jocelyn, no, Jocelyn, ya. Stephanie, 1.16. El éxito en el yoga depende del esfuerzo, la valiente determinación, la audacia, el conocimiento discriminativo, la perseverancia, la fe en las enseñanzas del gurú y el alejamiento de toda compañía superflua. Perfecto. Y Akata, hola Loreto. Loreto, tú que estás ahí leyendo. 1.19. Sí. Ya, Vastikasana, sentarse en el suelo con el cuerpo erguido y las piernas dobladas, colocando la planta de cada pie entre la pantorrilla y el muslo de la pierna contraria. Perfecto. Y por último, ¿Lo leo ahora? ya,
Ah, ya, Cata, es que no te veo ahí, por eso estás con la cámara. Ya, dale, Cata. ¿No se ve? Debo tener Ahora internet. sí. No, ahí estaba apagada. O Como sea, un caso. tienes... Ya, pero no importa, si es solo para saber que estabas ahí. Ya, Ya. 1.20. Gomukhasana. El pie derecho se coloca junto a la nalga izquierda y el pie izquierdo junto a la nalga derecha. Esta postura se parece a la boca de una vaca. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué les pareció esta parte que, cómo está escrito estos sutras de Swatmarama en el Hatha Yoga Pradipika? ¿Cómo está? ¿Ahora sí, Lorena? No, parece que no todavía. ¿O Ahora sí? sí, ahora Ah, sí. no sé. Ya. algo pasó. Dale, Lorena. ¿Te pudiste, o el que quiera, quién se dio cuenta, quién quiere compartir cómo lo siente la escritura de este? ¿Es tan abstracto o tiene práctica? ¿Tiene algo que hacer? ¿Tiene el que hacer? Tiene Sí. práctica, yo noto que tiene práctica. Dice, entonces incluso en las asanas, te las define, Sí, ¿sí? Te claro, dice, ponga la cosa así, ponga la pipa allá, Claro. levante la cosa, levante bien. Va a dar, es en el primer texto, ¿cierto? Después de 15, 18 siglos, si es que no fueron 20 siglos, que aparece qué cosas, cómo y qué cosas hacer y cómo hacerlas. Que aparece cómo hacerla, aparece un instructivo, por eso se llaman instrucciones. claro. En el son segundo capítulos. texto ya se ve como más la práctica ya que el ¿Se primero. fijan? Sí, O sea que pasaron casi 2000 años para llegar a entre, eso. claro, casi Sí, toda la era de Piscis, bueno, o sea, como 2000 años, es como una era, ¿no? Para que desde algo absolutamente, como dijéramos, implícito, porque estaba todo ahí oculto, críptico, como también dijo la Nadia, aparece recién una apertura, después de casi 2000 años. Entonces, súper importante eso para que vean cómo nuestro desarrollo espiritual es un proceso lento, así que no queramos hacerlo todo en una encarnación, porfa. Si no alcanzamos esta vida a leernos todos los textos clásicos, no se ocupen, ocúpense de lo diario todo el tiempo. Bien, ¿cómo les ha quedado hasta aquí? Porque ahora va a pasar Jorge con los otros dos en haciendo un análisis parecido. ¿Vamos bien hasta acá? sí. Sí, ya. Bien, qué importantísimo que nos quede súper bien. Dale, Jorge. Paso el mando, el bastón. No, el mando no. Paso la posta. Ah, ya. Bien, no sé si me escuchan bien y me ven bien. Lo que pasa es que tuve un pequeño percance, se me cortó la luz. No sé si me echaron, creo que no me echaron de menos porque no. No. Nadie se fijó. No. Ya veo ya que no me echaron de menos porque no, nadie preguntó qué pasó. Oh, no, Pasó. no. Pasó piola, Jorge, pasó piola. Pobre. Y se supone que está No, programado. yo me fijé porque de repente salía que Era extraño que no hablara. Cata estaba de hospedador y yo dije, qué raro que la Cata estuviera de hospedador y de repente caché que no estaba. Pero Era- fue como que estábamos justo súper metidas con el tema de los Ah, ya. libros, así que... Ya. Era Ah, ya. extraño que no hablaras. Pasó piola entonces. No sé si a todos les pasó, pero a mí me interrumpió el Zoom, me dijo que en inglés que el video se había detenido y después que el Sí. video había comenzado de nuevo. Ahí Sí. debe haber sido. Puede ser. Sí, es También. que ahí yo salí de la sala como en forma individual, como estaba de soporte en caso de pasar alguna cosa, y entré como entrenamiento integral. Y ahí él me pide nuevamente continuar con el video. Y en vez de apretar continuar, le puse que no, entonces volví a grabar. Pero se va a grabar completo igual, ¿cierto? Sí. Es que si se graba por parte, igual se sube por parte, porque está Gerardo. Ah, ya. En este momento él está con la grabación del módulo 3, estamos coordinándonos mientras él sube. Ah, En eso, ya, porque eso es lo que yo necesito. Como yo me estoy integrando recién en el cuarto, tengo que ponerme al día en el módulo 1, 2 y 3. Entonces, para que después me puedan ayudar con eso y guiarme para Bueno, poder... ¿qué les parece, chicos? Si no nos desviamos, por favor, Jorge, que parta, Ya. siga. Recuerden que tenemos un horario, un ritmo. Ya, Ya, vamos, yo lo Jorge. Yo lo desvío Perdón, con mi Andreita, lo que pasa es que tenemos que seguir. Ya, Yo lo vamos. desvío con mi Ya. comentario. Ya. A ver,
estoy medio perdido, pero voy a tratar de de enchufarme, no, como que me desconecté de la clase, entonces voy a tratar de enchufarme, no. Bueno, habíamos, a ver, Ivonne había terminado de hablar de lo que eran los textos de los Yoga Sutras de Patanjali, y también el texto clásico del Yoga Sutra, o sea, del Hatha Yoga Pradipika. ¿Ya? ¿Bien? Bien. Bien, un poco para complementar esto de los Yoga Sutras y el Hatha Yoga Pradipika, lo que tenemos que nosotros cuando leamos los textos y uno va visualizando los textos y va comprendiendo para dónde van. Por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali están muy enfocados, aunque él no nombra, digamos, tipos de postura o tipos de pranayama. Él no hace como una especificación de la disciplina, de decir, mira, resulta que con Ardha Paciendra tú vas a lograr esto. No, él solamente hace un compendio general. Pero ¿a qué se quiere llegar con esa astanga, con esos 8 pasos? Él quiere llegar al samyama, que se llama, al estado del samyama, que el samyama son los últimos 3 estados, ya que vendría siendo el dharana, el dhyana y el samadhi, que son los 3 últimos estados. Entonces es un yoga totalmente, lo que lo podríamos llamar como el Raja Yoga, ¿ya? El Raja Yoga, que es como el yoga real, ¿ya? Entonces, esos sutras están como enfocados o están especificados hacia el logro de poder, poder llegar a la práctica del Raja Yoga. Entonces, el maestro de la Ferrer por ahí decía que antes de llegar al Raja Yoga teníamos que pasar por todas las prácticas anteriores, que vendría siendo el Gatasta Yoga, el Hatha Yoga, para poder llegar a un yoga real. Ya, porque es un yoga totalmente muy mental, ya, que tiene que ver mucho con el entrenamiento de la mente. Ya, entonces, como por ahí está enfocado lo que propone Patanjali. Después vamos viendo que transcurriendo la historia, vamos llegando al Hatha Yoga Pradipika, o sea, al Hatha Yoga Pradipika, donde ya se especifican cierto tipo de práctica. Y cómo lo nombran, cómo se nombra digamos, el Hatha Yoga Pradipika se nombra como Katuranga. Katuranga significa 4 pasos, ya que serían 4 pasos. Partimos con Patanjali, que eran 8, y después partimos con el Hatha Yoga Pradipika, que son 4, que es el Katuranga, ¿ya? Que ahí también se le da mucho auge, también ahí hay una combinación y hay una combinación ya de todo un proceso histórico, si ustedes lo piensan. Ustedes que vieron la historia del yoga, si se recuerdan, pasamos por el Tantra, después del Tantra se generó el Hatha, ¿ya? Entonces, por eso esos textos tienen mucho de Tantra, mucho de tantrismo, ¿ya? Entonces pasamos a otro texto clásico, que vendría siendo el Geranda Samhita. Yo les voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Voy a tratar de compartir, porque no, siempre se me va a encollar este compartir. A ver. No sé si lo ven ahí. ¿Ven la...? Sí, ¿Lo ven se o no? ve. Sí. Qué bueno, ya, aprendí. Lo veo, pero lo veo chiquitito. Ya, espera Está que en el pase. teléfono, ¿no? Sí, porque no tengo cámara en el PC, pero no importa, me voy a comprar una. Ya, entonces, más o menos les voy a ir explicando digamos, con figura para que se vaya entendiendo un poquitito el contexto. Bueno, vamos a partir por un contexto histórico. Así como partimos con un contexto histórico de lo que eran los Yoga Sutras, el contexto histórico también de lo que era del Hatha Yoga Pradipika, también vamos a partir con un contexto histórico de lo que es el Geranda Samhita. ¿Cómo se escribe ese? ¿El Geranda Samhita? Se escribe G-H-E-R-A, Geranda. Es GH. Se escribe como se pronuncia acá. Y Samhita es tal cual, pero es TH al final. Ya. Samhita. ¿Ya? Gracias. Entonces, en el contexto histórico de cuando se escribieron estos textos, además, lo que tenemos que también tener presente, que toda esta cultura, estas culturas como que vienen de la India,
todas estas culturas tienen mucha mitología, demasiada mitología, entonces no es algo concreto de que podemos decir que una persona fue que lo escribió, ¿ya? Porque, por ejemplo, de Patanjali se habla de que fue un personaje mítico, que también lo llaman como la serpiente también enroscada, también lo llaman a Patanjali, o también hay por ahí unos textos que dicen que también fue un grupo iniciático que también empezó a compilar toda esa información. Entonces, por eso estos textos son como bien ambiguos, en realidad no hay una información como muy exacta de quién lo escribió, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a quedar, digamos, con un contexto más o menos histórico. Y para esto habría que ya investigar mucho más profundo para poder llegar realmente a quién lo escribió. Lo otro también sumamente importante, que todos estos textos, como le decía yo, tienen mucha mitología, demasiada mitología. Entonces, por ejemplo, lo que son, no sé si ustedes vieron cuando vieron los Vedas, vieron que los Vedas fueron escritos por los no me recuerdo el nombre de eran como unos tipos de sacerdotes. ¿Qué me lo puede decir? ¿Los brahmanes? ¿Los brahmanes? Sí, pero era antes que los Rishis. los Rishi, eso, exactamente, los Rishi. Entonces los Rishi vieron como visiones, y dentro de esas visiones ellos plasmaron esas visiones en textos, ¿ya? Y aquí pasa casi exactamente lo mismo, es como todo como digamos mitológico. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es el Giranda Samhita. El Giranda Samhita en un contexto histórico de lo que pasaba en Europa, Asia o América. En Europa, bueno, nos vamos a imaginar la historia, que estamos dentro de Europa, habían guerras religiosas y políticas, ¿ya? En gran parte del continente, ¿ya? También fue un periodo muy oscuro, un periodo de muchas enfermedades en lo que fue Europa. América estaba la dominación española y de Portugal. Eso era lo que estaba pasando. América estaba sometida todavía a los españoles, digamos a la colonia Portugal. Después, en Asia, ¿qué pasaba en Asia en esos momentos? En China, los manchúes derrotaron la dinastía Ming. Los manchúes, o manchúes, está bien pronunciado, ¿no? Manchúes, no sé. Bueno, es una etnia china, es una pequeña etnia china que había en esos tiempos, valga la redundancia, en China, que fueron los que como se rebelaron contra, digamos, el imperio o la dinastía Ming, ¿ya? Y eso es lo que estaba pasando, digamos, en China. En Japón, bueno, en Japón ahí sí que se prohibía la salida de los japoneses y el ingreso de los extranjeros al territorio. Entonces se cerraron como las fronteras en lo que es Japón, ¿ya? Eso es lo que pasaba más o menos en el contexto histórico entre Europa, Asia y América, ¿ya? Todavía estábamos nosotros en América como en la etapa de colonia, estaban colonizando, todavía tenemos a los españoles. Bien, vamos a entrar a lo que es el Giranda Samhita. A ver, vamos a pasar un poquito más abajo les voy a decir, bueno, le voy a hablar un poquito de quién fue el sabio que, digamos, narró, porque este compendio es una narración. Ustedes se van fijando cómo se van escribiendo estos textos clásicos, son de diferentes formas. Por lo menos el Giranda Samhita es un texto que se compone de narración, que es narrado, ¿ya? Y esa narración se la hace a un discípulo que se llamaba Chanda Kapali, ¿ya? Era como el autor del Giranda. Ahora, dentro de este texto no se habla de la palabra Hatha Yoga en sí, sino que se habla de Gatasta Yoga o de Gata Yoga. ¿Y qué significa eso de lo que es el Gatasta? El Gatasta nosotros lo podemos llevar a una analogía de ¿cómo se llama? De una vasija de barro, que la vasija de barro está hecha de greda,
que al ser mojada, esta greda como que se tiende a destruir. Ya todo lo que es de greda mojada se tiende a destruir. Entonces, ¿qué hacemos para que se endurezca esta jarra? Tenemos que meterla al fuego. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué nos lleva a pensar con esa analogía? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede compartir, digamos, esa analogía de lo que es la vasija de barro? ¿Qué representa, por ejemplo, la vasija de barro? ¿Qué representa, por ejemplo, el agua o el fuego? Yo creo que la vasija podría representar como nosotros mismos, Ya, pero ¿qué nosotros mismos? ¿Qué podría ser nosotros mismos? nuestro cuerpo, nuestra mente. Ya, nuestro Y cuerpo. quizás el fuego podría ser alguien que nos enseña, nos moldea y que nos... Bueno, con el agua se puede moldear ¿Mm? y con el fuego como que toma la forma. Ya. ¿Qué más quiere dar su unión? Es que ahí dice que como que el agua sería como el mundo que nos deforma. Y me imagino que el fuego en este caso sería todo lo que nos dé, que sí nos dé forma, no la deformidad. Y me imagino que eso, o lo que yo siento es con el yoga y con la práctica sería este fuego, Ujú. Sí, me parece que interesante. dice que nos fortalece. Exacto. ¿Quién más tiene alguna visión o algún punto de vista? Bueno, todos los puntos de vista son válidos. Todo lo que ustedes puedan compartir son válidos. Jorge, yo te ayudo por sorteo. Ya, Loreto. ¿Qué te dice a ti la analogía? Dale. Ya. Bueno, yo lo estaba como llevando a nuestros tres cuerpos y lo relaciono con la voluntad también. Y de esta manera de ir fortaleciendo nuestra voluntad por medio de hábitos, lo que dice acá con el adiestramiento, pero yo lo veo más como un dominio de nuestra voluntad, como para ir en equilibrio, como para no perdernos. Así lo veo yo. Bien. Claro. Yo también lo veo como un fortalecimiento total de uno, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Yo lo veo así. Claro, Ujú. quizás a pesar de las adversidades, igual nos fortalecemos de alguna forma, nos vigorizamos, nos purificamos. De hecho, eso es lo que a mí me hace el yoga, me limpia, me calma, eso, yo lo veo así, Ujú. Gracias. como un fortalecimiento, sí. Bien. Nadia, Nadie está Nadia levantando la mano. tiene la palabra, Nadia. Nadia. Yo creo, se me ocurre, que como el agua se relaciona con las emociones, en este mundo nos impregnamos de la emocionalidad y quizás nos sumergimos ahí y nos olvidamos como del espíritu. Entonces, como que el fuego simboliza el espíritu, pero también cuando dice el fuego del adiestramiento, creo que tiene que ver con el desarrollo de la voluntad y de la fortaleza interna, como para regular quizás esas emociones, regular como los instintos y darle más protagonismo al entrenamiento del espíritu, pienso yo. Ahora, ahí en la frase alude al cuerpo, entonces habla de este cuerpo físico que degenera pronto en este mundo. Entonces, un poco cómo llevar esta voluntad también al cuerpo físico, como para una manera de que no degenere o que no caiga tan rápido a tierra, viéndolo como literal. Ujú. Bien, gracias. ¿Quién más va quedando, Ivonne? Lorena, Sí, yo comparto y especialmente se me ocurrió también, lo asocié igual al agua con las emociones. Yo dije, si no dejamos ya por las emociones, se deforma todo esto. Entonces, con este adiestramiento que dice, como el fuego, la llama viva, estar ahí eh, nos alinea. Por ese lado yo lo vi. Nos deja fortalecidos. Ujú.
Gracias. Falta Stephanie. Creo que Stephanie habló, me parece. ¿Sí? Que habla al principio. Ah, ya. Verónica. Pues yo no sabía exactamente lo que significaba lo del agua, pero sí creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho otras compañeras de las emociones y creo que sí que, creo como pone ahí que con todas las prácticas que hay físicas de limpieza, de purificación, para ir alcanzando pues los diferentes estados, no sé, o sea, ir alcanzando el estado de yoga. No sé exactamente. Jorge, ¿puedo hacer una preguntita para adelante. orientar también el razonamiento? Sí, Ya. adelante. Fíjense ustedes, en la vida cotidiana, cuando nosotros compramos una cosita de greda que no está cocida, ¿sí? ¿Qué le va a pasar con el tiempo si yo la pongo con el agua? ¿Qué le pasa a la greda? Se agrieta. Se agrieta, se rompe, ¿cierto? Ok. La greda, para que sea útil, comilla, el cuerpo, ¿sí? Ya. ¿Qué tiene que pasarle a esa greda para que tenga de verdad vida útil? ¿Qué le tiene que pasar a esa greda? Esa es mi Tiene que aporte. estar cocida. El fuego, Cuidarla, darla. el fuego. fuego, como la Vida. pasión, la motivación, creo yo. Vida. Como Templar el vida. espíritu. Y según lo que nosotros vimos, según lo que nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Este fuego, ¿no? ¿Qué representaría dentro de nosotros? ¿Qué parte de nosotros, de nuestros cuerpos, de los cuerpos que tenemos, es el fuego? El espíritu. El alma. Nuestra espíritu, alma. Perfecto. Ya, Jorge. Ya. Bien, gracias. Gracias. Está bien, también como vienen encaminados. Sí. En el fondo es un poco de lo que ustedes opinaron, ¿ya? La vasija de greda representaría nuestro cuerpo físico, el agua, bueno, todas las turbulencias, todas las emociones que tenemos dentro de la vida cotidiana, y el fuego, las disciplinas, todas las disciplinas que nos fortalecen de alguna manera, ¿ya? Eso es sumamente importante visualizar ese concepto. Ahora, dentro de ese concepto de Gatasta, hay 3 dimensiones en el yoga, de que se hablan 3 dimensiones, que son Gatasta Yoga, que el Gatasta Yoga, como ustedes lo visualizan en un jarro, en un aspecto físico, es un trabajo más físico, ya totalmente físico. Generalmente de lo que nosotros cuando llegamos como principiantes a las clases de yoga, nosotros vamos trabajando un aspecto totalmente, más que nada, esquelético muscular, ya también aprendemos a respirar, entonces es algo más físico. Entonces por eso en esa primera etapa nos vamos sintiendo como sumamente bien, ya, no sé, pues de repente llegamos que no podemos dormir, y cuando empezamos con estas prácticas, con este fuego interior, ya a la semana ya podemos dormir más tranquilos, nos sentimos mucho más relajados. Entonces es un yoga totalmente físico. Cuando hablamos de Gatasta, estamos hablando de un yoga totalmente físico, ¿ya? Una segunda dimensión vendría siendo lo que es el Hatha Yoga. Hatha Yoga ya empezamos a trabajar un poquito más en profundidad lo que es el yoga. Ya empezamos a trabajar ya con bandas, empezamos a trabajar con pranayama, con los pranayamas más profundos, empezamos a trabajar con mudras, tanto en las manos como en el cuerpo. Entonces vamos trabajando, vamos manejando mucho más lo que es la energía interior. Ya vamos trabajando con esa energía. Y ya después pasamos a una tercera etapa, que venía siendo lo que es se me fue la palabra. Bueno, el yoga mental, que vendría siendo, ¿ya? Que sería como una tercera etapa. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esto es más o menos un poco el esquema, cómo está distribuido lo que es el Heranda Samhita. Heranda Samhita habla de 32 posturas de asana, ¿ya?
habla de 25 sellos o mudras, habla de purificaciones, técnicas de purificaciones, y también habla de los fenómenos del samadhi. ¿Ya? También habla digamos, de los fenómenos del samadhi. Vamos a ir explicando todas estas cositas y después la vamos a llevar a una práctica. Todo lo que hemos hablado de los textos lo vamos a llevar a una práctica para que vaya quedando la experiencia y no quede algo muy, muy, muy intelectual. A ver, los que han participado, no sé si todos han participado de las clases de lo que es la fraternidad humana, lo que es la línea Yoga Yoguismo. Yo no sé si ustedes tienen claro, por ejemplo, una técnica de purificación. Hay una técnica de purificación que es muy, la podríamos llamar como bien fácil. ¿Cuál podría ser esa? Los que han practicado yoga. Que se hace dentro de una clase de yoga. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, no me entendí muy bien. Mira, dentro de la clase de yoga se hace una técnica de purificación. Ya se hace una técnica. ¿Cuál es esa técnica de purificación? Que nosotros la practicamos. ¿Cuál? La ducha. No, ¿Ducha? No es la ducha. El tratar. Trataka. Ese mismo. ¿Quién lo nombró? Yo. Verónica. El Trataka. El Trataka está dentro de las técnicas de purificación. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? De repente nosotros vamos a una clase y dentro de la clase como que la hacemos en forma automática y no vamos tomando conciencia de las cosas que vamos practicando y de las importancias que tiene. Y que imagínense, estamos hablando no sé de cuántos años atrás, que estaban dentro de los textos, que han pasado miles de años y que lo estamos practicando dentro de una clase de yoga, que es el Trataka, que es también una técnica de purificación para los ojos. ¿Ya? ¿En qué consiste? No. El Trataka, mira, lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a hacer. Dentro ¿Cómo de la se práctica, escribe? ¿Cómo se escribe? Trataka. ¿Cómo se pronuncia? Trataka. Trataka, ya. No sé ¿Con si K? es KH o con K, ¿no? Ahí me lo pusieron. Gracias. Ya lo sé. Gracias, Nadia. Bien, ok. Trataka. Trataka. Sí, perfecto. Ya, entonces dentro también de este texto están los 7 pasos, ya que son psicofisiológicos. Por ejemplo, tenemos el primer paso que es la purificación. Este es el camino que lo llamamos, a ver, que me recuerda, el septenario. Sí, tiene que ver, sí, es el camino septenario, ¿ya? Entonces, que tiene que ver con 7 pasos. Entonces, lo primero que tenemos es la purificación, que la purificación son técnicas de higiene interior, que son todos los kriya, ¿ya? A ver, ¿ustedes vieron la clase anterior? Sí, la clase anterior ustedes vieron un kriya. ¿Cuál es? Incluso hay 2 kriya que se practican, que son como los más simples, porque hay unos sumamente complejos. Cuando Jorge se refiere a la práctica al módulo anterior, es cuando vimos la gimnasia psicofísica. Por si Claro, acaso. vieron algo de la nariz. Habían algo que ustedes hacían con la nariz. Sí, la limpieza de los... No pasarse como No. un ejercicio. Claro, Nos hacían oler un aceite, como... Eso, ¿Cómo se llamaba eso? No se recuerda. Ya, esa purificación se llama Dauti, que era, bueno, lo que se hace en el fondo es meter una punta de la tetera con agua, tiene que ser agua tibia, se mete por la nariz y se pasa por aquí y se bota por el otro canal, digamos, de la nariz. Entonces se hace una limpieza, como para poder hacer una práctica limpia de pranayama. Ustedes lo vieron en una forma más simple, me parece que hicieron cuando botaron... O sea, lo hicimos solamente así en seco, no lo hicimos con agua. Claro. Sí. Pero yo tengo entendido que podía ser agua tibia con sal también. Sí, con sal, correcto. Esa combinación. Sal
Y no es El otro- necesario tener la teterita, sino que podéis como Claro, cierta agüita por una claro. y eso. Que sale como más, ¿cómo se llama? Más clásico con la teterina. Bueno. Ese podría ser un crilla como de limpieza. También hay otro crilla también de limpieza que también se practica dentro de una clase de yoga. No sé si me lo pueden decir. El Nauli. Palabati. El Nauli. El Nauli y el Kapalabhati. Exacto. Esos también son crillas de... Entonces, como nos vamos dando cuenta de que nada está suelto, nada de todo lo que nosotros practicamos, nada está suelto, todo está amarrado, todo está en un proceso, ya todo tiene un proceso, todo está escrito dentro de algo, alguien lo propuso, ya. Después tenemos el fortalecimiento, pasamos de la purificación al fortalecimiento, que vendría siendo ya las asanas en sí. Tenemos la estabilidad, que lo generan los mudras. Tenemos la calma, que la genera el pratyahara. Yo no sé si han escuchado hablar de pratyahara. Sí. ¿Ya? Dentro de lo que propone Patanjali, por ejemplo, está... ¿Por qué creen ustedes que está pratyahara antes de Dhyana, Dharana y Samadhi? ¿Por qué creen ustedes? Porque viene... ¿A qué me los puede nombrar? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles eran los primeros? Yama y Niyama. ¿Ya? Después, Viene asana, Asana. después, pranayama, ya, pranayama, ahí van 4, y después viene pratyahara, ya, y después viene samyama, que es dharana, dhyana y samadhi. ya, ok. Entonces, ¿por qué vendría ese pratyahara ahí? ¿Por qué está puesto ahí? Porque el pratyahara es como un nexo que se hace entre los primeros yamas, que son como más de purificación, más físicos, que tienen relación como con ir templándose, y el pratyahara tiene que ver ya con empezar como a irse hacia adentro, empezar como a entrenar eso y dejar fuera cualquier estímulo externo. Entonces, ese es como el único peldaño, es como el requisito, como para después ya poder empezar a interiorizarse como en la atención plena y en fomentar este tema de la meditación propiamente tal, técnicas meditativas y todo eso. Claro, exacto. Eso es. Entonces, lo que hace el pratyahara es el puente desde lo físico a lo abstracto, que vendría siendo como lo mental. Entonces, ese es el puentecito como uno, entonces fue muy bien pensado esos pasos de decir, ¿cómo yo puedo unir algo físico que me sirva para poder llegar a algo que sea más mental o abstracto? Entonces, para eso sirve lo que es el pratyahara. Después tenemos la ligereza, que sería el pranayama, ¿ya? Después tendríamos ¿Usted sabe lo que significa pranayama? ¿Quién me podría dar un concepto de pranayama, por ejemplo? ¿Por qué se llama pranayama? Sé que es por la respiración, pero Es que tiene que ver con el prana, po. El prana es la energía vital que La absorbemos. energía. En Ya. este caso, la técnica respiratoria es a través del aire. Y esa energía Bien. vital, ¿cómo la podemos interiorizar y Ya. controlar, dirigir de una forma consciente? Ya. Entonces la palabra llama, ¿qué significa la palabra llama? Las llamas no son la abstinencia. Entonces, el pranayama igual consiste muchas veces en, no sé, inhalo por un lado, mantengo, después por el otro. Al principio, cuando yo lo practicaba, no era tan agradable, entonces siento que igual tenía que abstenerme mentalmente para vivir la experiencia. Claro. Pero mira, más que nada, el concepto de llama es muy parecido a lo que hablamos de los llama y ni llama, pero llama significa como domar, como dominar. Entonces, el arte de dominar la energía. En el fondo, eso es lo que significa pranayama. Es así como algo bien conceptual. Bien conceptual. Después tenemos la percepción correcta que se consigue a través del dhyana. ¿Ya? Cuando hablamos de percepción correcta, hablamos de cómo yo percibo el mundo, es como bien filosófico, es como yo percibo el mundo
sin que el mundo sea una ilusión, ¿ya? Porque lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, nuestra mente está en constante movimiento, nuestros sentidos están abiertos, estamos recibiendo todo lo que son los estímulos externos, que son sensaciones, que la mente los genera en percepciones, ¿ya? Y esa percepción la podemos asociar a una experiencia, la podemos asociar a un condicionamiento, lo podemos asociar a cómo vivimos nosotros geográficamente. Entonces hay todo un mundo adentro de que va generando cómo yo percibo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Diana? Diana me va limpiando todas esas telas de araña, todos esos condicionamientos que tengo para poder ver el mundo o las cosas tal cual son, ¿ya? Tal cual son. Eso es un poquito lo que hace Diana. No sé si me expliqué bien, me entendieron, digamos, el concepto de lo que es la percepción correcta. Eso de la percepción correcta está dentro de los Yoga Sutras de Patanjali. Él habla de la percepción correcta. Habla de una percepción incorrecta y habla de una percepción correcta. ¿Ya? De todas Después, maneras, Jorge, y compañeros estudiantes, o sea, el desarrollo de los temas estos lo vamos a hacer en los siguientes módulos, más que todo ahora. claro, correcto. Sí, como muy la buena conocemos, acotación igual. claro. Sí, Muy como buena. la experiencia que cada uno tiene, no necesariamente tenemos que dejar la definición o Sí, hacer una correcto. conclusión hoy día. Eso va a aportar, digamos. Sí, gracias, Iván. Sí, muy buena lo que dijo Iván, porque sí, eso cada vez, a medida que va pasando los cursos, se va a ir profundizando mucho más estos conceptos. ¿Vale? Pero lo importante es que vayan como agarrándole el gustito o tomándole la puntita de la hebra para que vayan como entusiasmando a saber qué es lo que es la percepción correcta. Ya, después pasamos a un séptimo paso, que es la soledad, que se vive con lo que es el samadhi. ¿Ya? Cuando hablamos de samadhi, estamos hablando, nuestra mente, cuando se junta mucho con lo que es la percepción correcta y la soledad. La percepción correcta, nuestra mente es totalmente dual, es dual. O sea, no es que sea por naturaleza, sino que como que fuimos criados de esa forma dual. Lo bueno, lo malo. Decimos lo frío o lo caliente, lo alto o lo bajo. Entonces tenemos como es esa concepción o esa forma de mirar el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace el samadhi? A través de técnicas de samadhi, y lo que es el samadhi también en el fondo, es cuando nosotros miramos, es cuando se genera la unicidad. Cuando se genera unicidad. Eso significa que no hay ni bueno ni malo, sino que es. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, bueno, esta experiencia siempre la hablo, cuando ustedes ven en un atardecer, por ejemplo, cuando ustedes se sientan en una banca y ven un atardecer. Yo no sé si le ha pasado esa experiencia de que hay una fusión con el atardecer. Hay una fusión. Yo no estoy mirando si es bueno o malo, sino que hay una fusión. Yo no sé si le ha pasado. O también otro tipo de ejemplo bien así como bien burdo es cuando, por ejemplo, cuando nos encontramos con un amigo. Porque generalmente lo que es el samadhi, cuando yo llego a la no dualidad, ya no existe espacio-tiempo. Ya se pierde el espacio-tiempo. Y un poco de lo que nos pasa cuando nosotros estamos practicando meditación. Cuando nosotros practicamos meditación, si practicamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, 10 minutos es poco. Uno cruza de una pieza a la otra y ya pasan 10 minutos. Pero cuando nosotros estamos en una meditación, 10 minutos es como algo eterno. Se genera una eternidad interior. Se genera una eternidad. Y cuando estamos dentro de una asana, también se genera una eternidad. Entonces, un poco eso es lo que es el samadhi. Bueno, lo que le iba a contar como ejemplo es cuando uno se encuentra con un amigo. Cuando uno se encuentra con un amigo, se pierde, pero un amigo querido, sí, bueno, como que uno lo ve hace mucho tiempo, se genera eso de espacio y tiempo. ¿Por qué?
Porque uno se pone a conversar, y uno realmente mira el reloj y dice, uy, ya han pasado como 10 horas y estamos todavía conversando, y es como que hubiéramos estado un ratito nomás con la persona. No sé si les ha pasado esa experiencia. Sí. ¿Mm? También sucede al revés, cuando estamos sumamente aburridos y la hora no pasa nunca. Y uno mira el reloj y todavía está pegado y mira el reloj. O cuando Entonces, uno está en el trabajo, todo es más lento y en un lugar entretenido, así, o claro, exacto. se pasa Entonces, más rápido. Sí. claro, entonces ese es más o menos como un concepto burdo de lo que vendría siendo como el samadhi. Es como bien analógico, es como tratar de comprender algo que es que no tiene incomprensible, que no se puede comprender, sino que se siente y se vive más que nada. Pero nosotros como occidentales y como seres humanos tratamos siempre de racionalizar todo y tratar de buscar conceptos para poder entender de qué se trata. Siempre hacemos eso. Bien, entonces esos serían como los 7 pasos de lo que habla el Heranda Samhita. Ahora, ¿qué diferencia ven ustedes entre los 7 pasos del Heranda Samhita y los 8 pasos de los Yoga Sutras de Patanjali? ¿Qué es lo que ven de diferente? Lo pueden comparar viendo los parámetros que hicimos el resumen, ¿cierto? Ver cómo está escrito uno, cómo está presentado, ¿no? Las épocas en que se fueron, pueden usar esos parámetros para hacer la comparación. Vean, por ejemplo, el tiempo en que fueron escritos, la época. Ya, ya. Vamos. Estamos. De los 3, ¿cuál sería el más moderno? Por ejemplo. Mira, hay 2 puntos, son 2 puntos que hay de diferencia. Te los voy a decir, digamos por el tiempo. Es que el Heranda Samhita describe 7 pasos o 7 escalones para poder llegar a lo que es el samadhi, pero obvia lo que es el yama y el niyama. Por ejemplo, él no lo considera el autor. Él no considera como reglas de comportamiento, sino que hay solamente un trabajo físico y mental, nada más que eso. Pero no hay ¿cómo se llama? Reglas de comportamiento o reglas éticas de comportamiento. Eso es lo que hace Heranda Samhita. ¿Ya? Entonces, esa es como la diferencia que tiene, porque también el otro lado también tiene asana, también tiene pratyahara, tiene pranayama, tiene dhyana. Entonces, bueno, y entre otras cosas que hay diferencia, pero ahí eso lo vamos a dejar como tarea para que después lo vayan mirando. Pero principalmente eso, de que el Heranda Samhita no trabaja ni con llamas ni niyamas. ¿Ya? Bien, no sé si Jorge, una tienen... pregunta, sí. Sí, adelante. Ivonne mencionó sobre la época escrito y quedé en duda en eso. Lo de Heranda Samhita se realizó muchos años después, supongo, de lo que es el Yoga Sí, Sutra. sí, en el siglo XVII. Ah, ahí quería ver eso. Ya, qué gracias. Recuerden que después le mandamos Sí. O sea, que Jorge va a mandar esto también ahora. Recuerden que también tiene que ver mucho el contexto histórico, porque recuerden que los Yoga Sutra o Patanjali pertenecía ¿a qué pertenecía? ¿A los ortodoxos o a los heterodoxos? No sé si lo vieron el módulo con la historia del yoga. ¿A dónde caía? Claro que lo vi. ¿A dónde estaba ubicado, digamos, su filosofía, Patanjali?
Heterodoxa. Bien ortodoxa. Como eran... Más Y bien los ortodoxa, ortodoxos- Patanjali. ¿Ya? Y los ortodoxos, ¿qué es lo que seguían, digamos, qué línea seguían los... reglas. Si seguían una línea de los brahmanes. brahmanes, Brahmanes, claro. ya, y de los Vedas, ya estaban muy enfocados en lo que eran los Vedas, ya, entonces por eso tenía como ese tipo, digamos, un poco de pensamiento, era muy védico, ya. En cambio, del Hatha Yoga Pradipikana hacia adelante ha pasado mucho carrete, ¿en qué sentido? Aquí ha habido muchas fusiones, recuerden la separación de los heterodoxos, que se separó el budismo, después se generó lo que era el tantrismo, dentro del tantrismo se generó después el Hatha Yoga, después del Hatha Yoga también empezaron a abrirse ciertas escuelas y donde empezaron a hacer todos estos textos. ¿Ya? Entonces, por eso tiene todo de algo, todo de algo. ¿Cómo se llamaba el que escribió, digamos, formó un poco la línea de lo que era el Hatha Yoga? Eso también está en la historia. ¿Recuerdan? No, no me acuerdo. Gorakna, Gorakna. Gorakna, exactamente. Y no hay más. Gorakna, ahí hay una postura de yoga. Matsyendra. Está Matsyendra y Gorakna. Exactamente, Gorakna y Matsyendra. Exactamente. ¿Y qué es lo que era más? Los bandas son contracciones.